Mi nombre es Arantzazu Herráez, soy técnico informático en el Ayuntamiento de Leganés y también trabajo en el Departamento de Ingeniería de Software de la Carlos III. Os quiero dar las gracias por venir a la ponencia y yo deseo que os guste mucho. A mí el proyecto que os voy a presentar es un proyecto que personalmente me confío mucho en él y entre todos vamos a poder ver en qué consiste, ¿vale? El proyecto que vamos a ver técnicamente se llama Validadoc. Lo ha desarrollado la parte tecnológica la Universidad Carlos III, el Departamento de Ingeniería del Software, y toda la necesidad desde el punto de vista jurídico y administrativo son necesidades que en su momento identificó el Ayuntamiento de Leganés. Bueno, las dos entidades están ubicadas en el término municipal de Leganés y colaboran activamente desde hace muchos años en proyectos de carácter administrativo, jurídico y tecnológico. Vamos a ver un poco rápidamente cuáles son las entidades que elaboran, en qué consiste el proyecto que vamos a ver, por qué surgió, por qué creemos que ahora es el momento de consolidarlo y lanzarlo, y dos fases de la solución. Una primera fase en la que intentamos hacer una solución integrada, en la que todas las administraciones públicas estemos dentro de la solución, y una segunda fase en la que la solución esté normalizada, es decir, estemos todos de la misma manera. Validadoc tiene dos vertientes de investigación, una es el intentar desarrollar una buena práctica de referencia y otra es el desarrollar una herramienta técnica cuya finalidad es la validación de documentos originales electrónicos que han sido impresos y que por tanto son una copia auténtica y según la legislación y el Real Decreto, la Ley 11/2007, tienen que tener un código seguro de verificación. Ese código que nos va a servir para identificar dentro de una sede de una administración pública un determinado documento, poder visualizar el documento original electrónico con respecto a la copia auténtica que tenemos impresa y verificar que efectivamente es un documento íntegro y jurídicamente válido y auténtico. Bueno, ¿qué es lo que nos dimos cuenta dentro del Ayuntamiento de Leganés? Empezamos a trabajar con Orbe, que yo creo que muchos de los que estamos aquí lo conocemos, es el registro virtual de entrada y salida de documentos que tenemos implementado y empezamos a ver qué podía ocurrir cuando un documento que nos da un ciudadano que está en soporte papel tenemos que ver si se trata de una copia o una fotocopia o un documento que podemos tratar como un original. Cuando íbamos a validar en cada una de las sedes electrónicas ese documento nos encontramos con esta problemática. Cada plataforma de validación es diferente. Entramos en una administración pública, un ayuntamiento, un ministerio, una diputación y cada uno tiene su plataforma de validación, selecciona X datos para identificar y seleccionar ese documento original electrónico. Cada CSV tiene una tipología de letra diferente, unos son Tiny Roman, otros son Arial. Vamos a ver en qué particularidades o peculiaridades hay. Los pasos a seguir para validar un documento son costosos y tediosos. Luego veremos un ejemplo real de un justificante generado dentro de la plataforma de Orbe para que veamos que no es difícil, pero sí lleva su tiempo. Nos falta homogeneidad. Algunos CSVs aparecen en el lateral del documento, otros en el pie del documento. Unos tienen un código de barras, otros tienen un código BIDI, otros un QR. Lo cual nos lleva a la conclusión de que es difícil utilizar lectores automáticos, que sería lo que nosotros en la administración nos optimizaría mucho el proceso de validación de estos documentos. Yo aquí os he querido poner, sé que desde vuestro sitio no lo vais a ver claramente, pero yo os lo explico y luego la documentación lo vais a poder ver. Son ejemplos de códigos seguros de verificación resultantes de documentos que hemos entregado por registro un justificante de un registro electrónico de diferentes entidades públicas, ¿vale? Por ejemplo, la Universidad Carlos III, cuando introduces un documento en un registro electrónico de la universidad y te da el justificante, pues aparece en el pie un ID de documento y todo ese chorro alfanumérico es nuestro CSV. Por ejemplo, este otro pie, no recuerdo exactamente la entidad de la que se trata, no lo recuerdo, tiene un código BIDI y tiene un código de validación que en este caso pues son alfanuméricos. Este otro corresponde a otra entidad que en su caso lo que ha hecho ha sido poner el código seguro de verificación junto con un código de barras que sí permitiría una lectura automática, pero con un lector de código de barras,
y aparece el código seguro de verificación como otro chorro de caracteres alfanuméricos. Esto sería de una... Actualmente las empresas privadas, no solamente las administraciones públicas, tienen la misma necesidad que nosotros como integrantes de la administración pública de entregar documentos cuyo original es un electrónico y que al ser impresos necesitan tener esa firma, ese código seguro de verificación que te va a permitir contrastarlo con su original. Siguiendo un poco con el estudio, pues, por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de Málaga presenta aquí un código de barra, o sea, un código alfanumérico y lo denomina ID de documento. Y luego debajo, sé que no lo veis, pero luego lo vais a poder ver, aparece ID de la firma del documento. Daros cuenta que un ciudadano no sabe la diferencia entre un CSV, un ID de documento, un ID de firma. Por ejemplo, en este caso, este otro ejemplo corresponde a Pamplona. Aquí nos explica que el algoritmo utilizado para la generación del CSV es un SHA-1. Esta nos identifica la huella digital del documento, que tampoco sabríamos muchos de la sala si la huella digital es lo mismo que el resumen digital, es lo mismo que el hash. Y nos dice la página web donde podemos realizar la verificación para comprobar la integridad y la autenticidad de este documento. Viendo más ejemplos, pues por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega vuelve a aparecer un código alfanumérico, pues aquí es el doble de caracteres, si lo podéis ver, con otro código de barras. El último que tenéis abajo corresponde al Ayuntamiento de Vigo, y el Ayuntamiento de Vigo ofrece, no habla de CSV, sino que habla de código de verificación. Nosotros sí lo entendemos, lo que yo no sé si lo entendería un ciudadano. Y presenta un BIDI que podría ser leído automáticamente. Más ejemplos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada presenta el CSV en un formato de código de barras situado en la parte lateral del folio, en una lectura vertical. Este es un extracto de un documento del Ayuntamiento de Getafe, que lo que han hecho ha sido generar o escanear documentos que ya estaban publicados y para que les dé un valor jurídico han impreso el CSV. ¿Qué ocurre? Que al no tener un formato de ubicación, espacio dedicado y demás, se superpone sobre el texto. Por último, pues por ejemplo, Ayuntamiento de Gijón. El Ayuntamiento de Gijón pone código del documento y sin embargo aparece la descripción del documento, un formulario de solicitud. Ayuntamiento de Las Rozas. El Ayuntamiento de Las Rozas, cuando tú entregas a través del registro electrónico documentos, presenta el documento, el nombre, que es el nombre de nuestro fichero. Aquí nos especifica resumen digital, que el resumen digital es lo mismo que la huella digital y es lo mismo que el hash. Y nos habla del código de verificación. ¿De acuerdo? Con esto, si nosotros en un registro de entrada, un ciudadano nos entrega documentos impresos correspondientes a un documento original electrónico, para darle el carácter de original o de copia, lo que tradicionalmente viene a ser nuestra fotocopia, tendríamos que validar cada documento en cada sede con los datos que nos pida esa sede y ubicando claramente cuál es el código seguro de verificación. Bueno, pues ¿qué vemos? Que en algunos de los casos, por el propio formato y estilo del documento impreso, no sería posible utilizar una herramienta automatizada. En otros casos, podríamos utilizar un lector de este tipo, como algunas apps, para leer un QR o un BIDI. Y en este caso, podríamos utilizar un lector de código de barras. Si yo quisiera agilizar el trabajo de las personas que están atendiendo el registro de entrada, o les doy multitud de dispositivos, o algunos formatos impresos no los van a poder trabajar. Pues teniendo esta problemática y aun sabiendo que todas estas administraciones que hemos visto son las que son tecnológicamente avanzadas y tienen buenos espacios de validación y de generación de CSV, nunca se pone en entredicho la seguridad del CSV, es correcta, pero sí tediosa. Pues vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés, para validar un documento, solicita que se le entregue de entrada el CSV, el Código Seguro de Verificación, y el NIF del interesado. Para
preservar los datos de carácter personal para evitar que pudiera haber un acceso aleatorio. Es difícil, pero podría ser. En el caso de la universidad, solicita de entrada el código seguro de verificación, los datos de identificación del documento, que será un ID de documento, y además aparece esto que se denomina CAPTCHA, que lo ponen algunos servicios para evitar solicitudes masivas de robot. Esto, si lo tiene que hacer por cada documento un registrador de entrada, le lleva mucho tiempo y es costoso. Y es cierto que aunque parezca desde aquí fácil, no es difícil equivocarse en una serie de caracteres y tener problemas para validar ese documento. Bueno, por ejemplo, la agencia tributaria solamente solicita el código seguro de verificación. El Ayuntamiento de Sevilla igual. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vigo solicita un código de control, que entiendo que será un código que sea relativamente fácil de identificar en el documento, desconozco si es el CSV, y el dato del volante, la fecha, el mes y el año en el que fue expedido ese volante. Con lo cual, el registrador, para validar, o quien tenga que validar en la administración pública, tiene que localizar dentro del documento los datos que se le piden en cada una de las herramientas de validación. Bueno, vamos a hacer juntos un caso. Si no conocéis Orbe, Orbe es un registro electrónico de entrada-salida que tenemos bastantes administraciones públicas. En el caso de la Comunidad de Madrid, prácticamente, bueno, creo que ha entrado no hace mucho todas las oficinas de correos. Cuando nosotros entregamos o generamos un registro de entrada, se adjuntan los documentos y se genera un justificante que se le entrega al ciudadano. Este justificante tiene en el pie la información para validar el documento y localizar el electrónico original. Tiene un código BIDI, este sería el pie y lo hemos partido para verlos entre todos más facilito. Aparece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y nos dice que el registro está realizado y está amparado en el artículo 24 de la Ley 11, es decir, este documento es jurídicamente válido. Nos dice claramente cuál es el código de verificación electrónica y entre todos podemos ver que son 4 caracteres, 4, 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 32 caracteres. Y luego también nos ayuda con una URL de validación, nada más y nada menos que https://sede.administracionespublicas.gov.es/valida/validar/servicio CSV. Esto lo tendríamos que ir introduciendo a mano. No sé si alguna vez os ha ocurrido que cuando vamos a poner una URL, para atrás, para adelante, voy y cuesta. Al final vas a Google, lo buscas, lo seleccionas y entras. Bueno, esto es lo que tendríamos que hacer con cada uno de los documentos de forma manual. Lo que hemos visto, las direcciones son larguísimas. Esto es un problema. El código, no sabemos muy bien cuál es el código que tenemos que introducir. Nosotros, probablemente los que estamos en la sala, ante un documento impreso que corresponde a un original electrónico, sabríamos identificar el CSV. Pero entre la huella digital, el resumen digital, el hash, el ID del documento, el ID de la firma, el tipo de documento, no lo sé. Después, a lo mejor sería necesario introducir un código de estas características, 32 bits, que no nos equivoquemos. Posteriormente, si nos lo pide la plataforma de validación, un dato adicional, un ID interesado, el código del recibo, y si no es necesario también introducir algún CAPTCHA. Esto lo hemos hecho una prueba en el Ayuntamiento de Leganés y nos llevaría del orden de 10 a 15 minutos, hacerlo bien. Y luego os voy a contar por qué se alarga un poquito más el tiempo. Porque algunas veces el tipo de letra utilizado para identificar el CSV puede ser, por ejemplo, un Arial, un Times New Roman. Hay algunas grafías, algunos caracteres que se confunden. Por ejemplo, en el tipo de letra Arial no tendríamos muy claro si estamos utilizando una I mayúscula, una I latina mayúscula o una L. En Times New Roman es difícil diferenciar entre un 1 y una L. Tampoco es sencillo diferenciar en algunos formatos entre un 0 y una O, porque el CSV es alfanumérico y tendríamos que jugar con la combinación de letras. Este sería el peor de los casos, pero podría ser. Después de todo esto, ¿qué pensamos? Pues que es el momento de pensar en una solución porque, bueno, cada vez estamos más presentes todas las administraciones públicas en la administración electrónica, cada vez tenemos más nuestra sede electrónica, nuestro validador y nuestro generador de CSVs,
Cada vez también son más las empresas privadas que necesitan de estas soluciones y ponen su mirada hacia la administración pública. Cuantos más tengamos consolidado nuestro servicio de validación de documentos, más difícil nos va a ser, en términos económicos, de tiempo y gestión del cambio, retornar a otra solución. Y porque es el momento. Ahora mismo estamos empezando a trabajar, a lo mejor es porque el Ayuntamiento de Leganés lo está haciendo ahora y vosotros ya lo lleváis haciendo más tiempo, con herramientas de carácter transversal y genéricas, como pueden ser Orbe. Si todos empezamos a trabajar con este tipo de herramientas, nos resultará más sencillo. ¿Por qué también es el momento? Porque jurídicamente tenemos toda la cobertura. Sabemos que el sistema Código de Seguro de Verificación es jurídicamente válido para su utilización. Sabemos todos los CSVs que hemos presentado jurídicamente y que técnicamente son válidos. El problema es que no son homogéneos. Todos utilizan el código seguro de verificación como un dato único, está vinculado al documento y al firmante, requiere la resolución del titular del organismo, el acceso se realiza de acuerdo a las condiciones que aparecerá, en mi caso, por ejemplo, por ser un ayuntamiento, una ordenanza, etc. ¿Qué hemos hecho? En el ayuntamiento hemos hecho un estudio de 100 sedes electrónicas y hemos visto que el 98% de ellas sí que tiene un acceso seguro a través del protocolo HTTPS. El 71% de ellos ya tienen un registro electrónico. De ese 71%, el 40% genera un justificante con un CSV. Y además, de ese 40%, en el documento impreso, además de aparecer un CSV, aparece un código de documento. Es una pequeña estadística para que veamos que efectivamente en ese 25% de los casos no sabríamos qué código tenemos que utilizar para su validación. Nosotros, si tuviéramos que verificar todos los documentos impresos, pues necesitaríamos una herramienta que fuera mucho más eficiente y que nos permitiera reducir costes. Esto es una estadística del Ayuntamiento de Leganés del mes de septiembre, que tampoco es un mes muy fuerte para documentación de entrada en el registro. 430 registros de entrada a través de la plataforma Orbe, que suponen casi un 60%, un poquito más del 60% de los registros de entrada. El 40% restante lo hacemos en otro tipo de plataformas. Esto significa que tenemos como unos 677 registros de entrada, con una media de 3 documentos cada uno, 2.031 documentos que deberíamos validar para saber si los utilizamos como copia o fotocopia o como original. Teniendo el peor de los casos, el caso más extremo, que pudiéramos tardar de 10 a 15 minutos, nos llevaría 507,75 horas al mes. Eso sería 3 personas trabajando al 100%. Alguien recepciona esa documentación y otras personas están validando que efectivamente corresponde con un original electrónico o no. Por eso pensamos en hacer la herramienta Validadoc y ahora vamos a ver qué os parece. Validadoc lo que estima es que la validación de un documento electrónico no llevaría más de 5 minutos. Una lectura con un código estándar, un dispositivo electrónico, entra en una pantalla, me presenta en la sede de validación universal de las administraciones públicas mi documento electrónico y comparo y hago lo que vendría a ser pues un bastanteo, una compulsa, y digo que es un documento válido. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Proponemos 2 fases. Esta solución está en piloto en el Ayuntamiento de Leganés como cliente y desarrollado por parte de la Universidad Carlos III. Se propone una plataforma unificada, es decir, una única URL donde se validarían todos los documentos jurídicamente válidos y electrónicos de todas las administraciones públicas españolas. Por detrás, ¿qué tenemos? Todas las entidades suscritas que han dicho cuál es su plataforma de validación. ¿Por qué? Porque cada registrador, además de introducir la URL para validar el documento, se tiene que cerciorar a través de un servicio que hay en el 060 de que esa sede es una sede jurídicamente válida, oficial, porque si no estaríamos delante de una sede falsa, un malware, que introduzco datos y me roba esos documentos originales electrónicos. Es decir, que tendría que poner la sede, validarla y luego utilizarla. En este caso, introduzco una entidad, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ayuntamiento de Parla. Introduzco el CSV y la plataforma por detrás busca cuál es la URL en la que tengo ese validador y me presenta el documento. Esta primera fase es
un sistema integrado, pero no normalizado. La introducción de datos es manual, pero sí que me alivio esa pequeña tensión de saber si estoy haciendo uso de una sede oficial o no. Cada uno seguiríamos trabajando con nuestra plataforma, pero ya tendríamos una sede única de acceso. Tendríamos dos soluciones, una pensada para las administraciones públicas o para todas aquellas entidades que están suscritas al servicio y otra que está pensada para los ciudadanos. Cuando un usuario, un empleado público, un funcionario hace uso de esta plataforma, se presupone que va a hacer un buen uso de ella, con lo cual no tendré por qué utilizar un interesado, un código de un registro, un CAPTCHA. Cuanto más se lo facilite, mejor. Sin embargo, si yo tuviera que presentarle la solución integrada a los ciudadanos, sí que les facilito que ponga el código del CSV y la entidad, pero sí que le dejo añadir el dato adicional del número del NIF o lo que sea, para garantizar que no haya un uso indebido o un acceso indebido a mi plataforma. ¿Cuál es la siguiente fase que tenemos propuesta realizar? Bueno, pues vamos a hacer una buena práctica en la que todos hagamos uso de un CSV estándar en cuanto a formato, impreso, disposición en la página, formato de lectura automatizado, etcétera. De tal manera que yo siempre voy a generar una plantilla en mis herramientas de tramitación o en mis herramientas de generación de justificantes, donde voy a dejar un espacio preservado y estándar para ese código seguro de verificación. Cuando todos trabajemos o tuviéramos la intención de trabajar con ese formato homologado normalizado, sí que estaríamos en disposición de hacer una lectura automatizada. No sé exactamente cuál sería el formato que entre todas las administraciones públicas entendiéramos que es el mejor para nosotros. ¿Un código de barras? Pues un código de barras. ¿Un código BIDI? No lo sé. Pero sí que me permitiría hacer una lectura automatizada, cargar automáticamente los datos leídos en la página de validación y ahora sí que todos entraríamos en la misma plataforma tecnológica de validación. De igual manera, habría dos versiones, una pensada para las administraciones públicas en las que probablemente entremos en un entorno seguro y cada funcionario entremos con nuestro certificado de AP, que nos acredita como personal adscrito a la administración pública, y si fuéramos un ciudadano, pues esto no es así, esto es lo que a mí me encantaría que fuera. Lo digo por si el Ministerio valide, la página del 060 tiene estas soluciones que seguramente que todos conocéis: validar un certificado, validar una firma, realizar una firma, visualizarla, validar una electrónica y nos hace falta validar el documento. Eso es como nosotros desde la universidad hemos visto, o como usuarios, que podríamos ubicar esta solución. ¿Cómo estamos trabajando o cómo se encuentra ahora mismo el proyecto? Pues lo que hemos hecho ha sido un piloto en el que efectivamente trabajar de manera integrada no es difícil. Es que cada entidad indique que se quiere suscribir al servicio, hay una pequeña validación para ver que efectivamente el código seguro de verificación cumple con todos los requisitos establecidos en la ley y demás, que la sede es una sede oficial, que está con un certificado de componente, etcétera, y forma parte de la plataforma. Nosotros ahora mismo lo que hemos hecho ha sido presentarlo al Ministerio y en principio pues yo creo que luego ya me diréis cuál es vuestra impresión, pero yo creo que es una solución que nos hace falta. ¿Qué nos encantaría? Pues yo os voy a dejar mi correo y siempre que vuestra entidad entienda que es una solución que le pueda aportar valor, que creéis que es necesario y que sería interesante formar un equipo de trabajo, en primera instancia para integrarnos todos en una única plataforma y darnos más seguridad en la validación. Y en segunda instancia, empezar a trabajar en ese modelo genérico normalizado de presentación del formato del CSV, pues con que nos digáis vuestros datos de contacto, cuál es vuestra entidad y si veis viable el proyecto, o propuestas, o dudas, o quejas, o algún aspecto que se nos ha quedado fuera, pues estamos a vuestra disposición y estaríamos encantados de crear un proyecto que personalmente yo creo que podría ser muy interesante. Acceso autenticado, controlaría todas las entidades, trabajaríamos en un entorno más seguro
Y esto es un poco lo que las dos entidades os queríamos presentar. No os doy más que las gracias por haberme escuchado y dispuesta a que me hagáis cualquier pregunta. Y nada, gracias por todo. Voy a acercar el micrófono que así me veo. Una pregunta. Dime. ¿Los documentos dónde están? ¿En la sede de la...? En la ¿Y sede de vía la servicio web? En la sede de cada entidad. Eso es. Realmente yo tengo un repositorio de documentos electrónicos. Cuando un ciudadano accede a mi sede, le pido los datos de identificación, en este caso en el Ayuntamiento de Leganés es el CSV y el NIF del interesado y accede a mi repositorio. ¿Qué ocurriría? Que si tú como entidad quieres acceder a mi entidad, no tienes que buscarme como ayuntamiento más que como el buscador de Orbe. Me localizas, confías en la sede que te da. ¿Estamos en Orbe? Dime. Si no estamos en Orbe. No, es un ejemplo, es la forma de localizarte. Quiero decir, tendrías que poner la URL del ayuntamiento, entrar aquí, a Valide, validar metiendo la URL que mi sede es la oficial y empezar a trabajar. De esta manera accedes a un servicio, dices que el documento es de mi entidad, pones el código seguro y accedes a mi plataforma. Pero yo confío en ti, porque perteneces a este grupo de entidades acreditadas. Claro, y no te pongo, no son trabas, sino controles de seguridad que le pondría a un usuario final. Y cuando ponemos el validar un documento, la entidad, ¿qué tendría que poner? ¿La URL de la entidad o un código que le asignaríamos a cada entidad? La propuesta que tenemos ya un poquito incentivada, eso es muy buena pregunta, es que el CSV tendría previamente probablemente el NIF de la entidad para leerlo automáticamente. Con ese NIF de la entidad, o CIF, perdona, CIF, accedería a la plataforma. Dime, pregúntame. ¿No lo ves? Lo del CIF es que en algunos sitios, por ejemplo, te puedes encontrar con organismos que tengan varios CIF, por ejemplo. Sí, probablemente es un ejemplo muy rápido que te digo ahora, pero sería aquel código que nos identificara a cada entidad unívocamente. ¿Y cuando somos sedes compartidas, como por ejemplo somos Diputación de Ciudad Real? Pues si yo busco Ciudad Real me saldría la misma sede que si pongo todas las... Dos ayuntamientos, es decir, los ayuntamientos que están dentro de Diputación tenemos la sede compartida. Sí, pero todos acceden a la misma sede, pero cada uno tiene su propio código de verificación, pues distinto cada uno. Efectivamente, aparecería la misma sede, yo buscaría la misma sede que pone en el documento, como tú la hayas identificado. Si es Diputación, dime un ejemplo de un ayuntamiento que pertenezca a una Diputación, por ejemplo, en tu caso. Por ejemplo, en Diputación de Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real. Pues, por ejemplo, en vez de poner Ayuntamiento de Ciudad Real, yo pondría Diputación de Ciudad Real y lo encontraría. Ya, pero es que ahí daríamos un problema, te explico. Dime. El ciudadano que está recibiendo el documento es del Ayuntamiento de Ciudad Real, aunque la sede es compartida con la Diputación de Ciudad Real. Entiendo. Si él tendría que poner Ayuntamiento de Ciudad Real, que tendría que ir siempre a la misma sede que es común. Probablemente en ese caso el acceso para la administración pública, que nosotros lo entenderíamos mejor, sería a través de una diputación y en el caso del ciudadano a través de su propio ayuntamiento, cada uno del suyo, aunque internamente todos irían a la sede de la diputación. ¿Vale? Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Ay, gracias a ti.